Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar en un formato bastante diferente. Estoy acá con Robert, que no sé si me escucha, pero estamos on the road, dirían por ahí. Creo que ahí se está conectando Robert. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente estamos en camino, así que un poco particular el break de hoy, como todo lo que está siendo particular estas últimas semanas. Sí, Así que bueno, muy buen día, muy buen viernes para todos. sí, la verdad que era, va acorde al tema, ¿no? De todos los líos que hemos tenido. Esto no es un lío, pero sí es algo diferente, ¿no? Bueno. ¿Por dónde empezar, no? Eh, tenemos, tenemos todo una serie de eventos. Pero, ¿sabes qué? No sé si te podrás mutear porque se escucha mucho viento. Ahí vamos. Em, bueno, hemos tenido un montón de líos. Eh, y, y la semana pasada un poquito habíamos hablado, ¿no? Bueno, un poquito bastante, porque fue el foco de la semana pasada. Y no pudimos esquivarlo tampoco esta semana. Bueno, nada, la guerra de tarifas sigue vigente, sigue ahí, eh, pisándonos los talones, ¿no? Cuando parece que estamos repuntando y que finalmente todo el lío va a terminar, bueno, resulta que no. Hubo algunas buenas noticias por un lado, otras no tan buenas por otro. eh, Así que bueno, vamos a arrancar. Por eso le pusimos que todo este tema parece ser un callejón sin salida, ¿no? Nos estamos, digamos, el mundo está girando a, eh, digamos, esta guerra comercial que ahora, bueno, por suerte, entre comillas, digamos, se ha quedado solamente con Estados Unidos y China, ¿sí? Estados Unidos, digamos, que aflojó con el resto de los países, eh, porque, bueno, China fue el único que le impuso tarifas en contra, digamos, como método de venganza por lo que hicieron originalmente. El resto de los países que no impusieron tarifas extras, eh, digamos que zafamos. Eh, bueno, el S&P estamos en un momento medio complicado. Eh, Vamos a ver digamos, cómo sigue todo esto. Hay que tenerle bastante paciencia. Tuvimos un día que pareció que íbamos a revivir el día miércoles, ¿sí? Con subas de hasta 20% en algunos papeles. Eh, pero bueno, ayer fue un golpe de realidad donde la gran mayoría perdió toda la suba que había hecho el miércoles, así que en el acumulado vienen bastante complicados. Aún así, técnicamente no deberíamos estar en bear market, se llama. Después el oro, bueno, interesante lo que ha ido sucediendo después de un par de días malos que tuvo hace una semana. De repente ha tomado un gran impulso, ¿sí? Las mineras, hace un tiempo lo comentamos, las mineras de oro también les ha ido bastante bien. Em, Después, como para ir terminando, nos venimos un poquito a lo nuestro, em, con varias noticias, ¿sí? Eh, FMI, eh, Beset, que es el secretario del Tesoro norteamericano, quizás una de las personas con más poder en el mundo, ¿sí? Es básicamente que maneja el dinero de Estados Unidos. Eh, y bueno, el IPC que sale hoy, ¿sí? Y después, cómo vienen el tema de nuestras tasas, ¿sí? Lo vamos a ver porque es bastante, eh, bastante interesante cómo se ha comportado, cómo se han comportado las tasas en esta semana. Interesante por un lado y un poco doloroso por otro, porque bueno, la gran mayoría de las tasas han subido mucho. ¿Sí? Robert, no sé si tenés algo para comentar antes que sigamos. Sí, correcto. Ahí un poco el panorama internacional es algo divergente, ¿sí? Por un lado, parecería que podríamos encaminar hacia una estanflación,
El mercado de acciones, ahí lo vamos a ver, por eso el S&P siempre se puede estar peor. Estaría indicando que sí, podemos estar en un momento recesivo, ¿sí? Quizás de estancamiento si se agrava mucho, pero sí de recesión si entramos en bear market, en un mercado bajista. Así que hasta ahora, a pesar de toda la caída, por indicadores técnicos todavía no estaríamos ahí pisando en función de las cotizaciones de ayer. Pero el mercado de bonos viene apretando, ¿sí? La tasa real positiva, viene dejando spread positivo cada vez más chico. Quiere decir que los bonos vienen subiendo en términos generales, salvo por algún movimiento puntual de la guerra entre China y Estados Unidos. Y eso siempre habla de escenarios eh, de baja inflación, ¿sí? Como también lo está diciendo el precio del oro, ¿sí? La pregunta es si estos mercados no están respondiendo de manera distinta, es decir, que el oro eh, no sea por un dólar más débil, sino, o por una inflación más débil, sino que sea por un cambio global en la política monetaria mundial, ¿sí? Un cambio bastante paradigmático, un regreso al oro. Así que bueno, ese es un poco el escenario divergente que están mostrando el precio de los distintos activos internacionales, Fran. Sí, sí, sí. La verdad que entre toda la confusión, ¿no? Entre todos eh, las incertidumbres que hemos tenido, porque creo que esa es la palabra que más lo define, ¿no? Incertidumbre. Em, que hemos tenido, bueno, quizás ahí es donde el oro también tiene mucho potencial para ganar, ¿no? Y bueno, se ha notado, sí, se ha notado. Claramente ha sido una una posición a mantener, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito acá. Esto es irónico, ya es gracioso hasta de ver. Al final el tema tarifario, creo que lo comentamos la semana pasada, a la Argentina, digamos, que le hizo un favor. Tener 10% de tarifas con Estados Unidos es básicamente tener un acuerdo de libre comercio para nosotros. Acá vamos a hacer la salvación. Para nosotros y para el resto de Latinoamérica, sí, excepto México, el resto de Latinoamérica tiene este mismo arancel, lo tuvo desde el principio, ¿sí? Y bueno, excepto Venezuela. Y eso está muy bueno, ¿no? Es una oportunidad muy grande. Si llegaran a tener eh, digamos, algún conflicto extra con China, son siempre buenas oportunidades, ¿no? Em, Bueno, la novedad de esta semana, entre tantas, fue que, como comenté al principio, Estados Unidos no tomó medidas extras y digamos que pausó todo lo que es aranceles para los países que no habían tomado represalias y no habían aumentado sus aranceles contra Estados Unidos, ¿sí? Esto fue la gran mayoría de los países, excepto China, que acá en el mapita se puede ver. Eh, Básicamente lo que ha ido pasando es, te subo el arancel, te subo el arancel, subo el arancel, te subo el arancel. Llevamos por 145 de parte de Estados Unidos y 125 de parte de China, ¿sí? Ayer fue el aumento de Estados Unidos a 145, seguramente hoy, bueno, ya en China ya es tarde, ¿no? Pero digamos em, que venimos así, pareciera que nadie va a ceder, que esto va a seguir escalando, ¿sí? Em, No sabemos cuándo va a ser el final de esto, ¿sí? No lo sabemos, es la realidad. Pareciera que como ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer, en caso de que en algún momento llegaran a un acuerdo futuro, sentándose en una mesa a charlar, eh, todos van a ganar, ¿sí? Todos van a decir, nosotros ganamos. Dudo que alguien, después de todo este lío, salga a admitir una derrota, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo demora ese asunto en llegar. Ayer, eh, perdón, el día miércoles tuvimos un día muy bueno, ¿sí? Muy bueno. Vamos a ir al gráfico. Em, y
Y la tragedia de ayer fue bastante grande, ¿no? Eh, Porque básicamente nos dijo, bueno, podemos estar mejor, digamos, podemos mejorar, sí, pero también podemos empeorar y bastante rápido. ¿Sí? Cualquier medida en esta altura, cualquier anuncio a esta altura genera una volatilidad increíble, ¿sí? Em, y como venimos acá, como dice, como las valuaciones venían siendo bastante altas, ¿sí? De las compañías en general, digamos que podemos, eh, podemos seguir viendo caídas, ¿no? Eh, Después también el miércoles se generó algún lío porque algún tuit de Trump que no le gustó en general al mercado porque dijo que básicamente en la mañana dijo hay que comprar, ¿sí? Y después de ese tuit las acciones subieron un montón, ¿sí? Lo que les comentaba más temprano, hasta 20%, ¿sí? No sé si tenga que ver una cosa con la otra, ¿sí? A final de cuentas eso lo determinará la SEC, pero, eh, pero digamos que hay una volatilidad creo que nunca antes vista, ¿no? Em, Se han registrado en estos días algunos de los días de mayores caídas de la historia del S&P y algunos de los días de mayores subas de la historia del S&P, ¿sí? Todo en el mismo momento, como para que ustedes se den una idea de la locura que está pasando. Em, Técnicamente, como dice acá, no estamos todavía en un mercado bajista, en un bear market, ¿sí? La eterna lucha de osos contra toros. Los osos son los bajistas. Eh, no estamos tan lejos, ¿sí? Como pueden ver en el gráfico ahí, no estamos tan lejos. Eh, pero sí hay que aclarar, hay que, digamos, estar encima de comentar que esto es, digamos, un momento bastante particular, ¿no? No es la norma. Y bueno, vamos a tener que tener mucha paciencia con lo que vamos haciendo eh, respecto a todo esto, ¿no? Sí, vamos a tener que analizar muy bien las cuestiones. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es la evaluación, ¿sí? De las compañías, es el price earning que se llama, o sea, es el precio sobre las ganancias, ¿sí? Sobre lo que les ingresa a las empresas. Eh, la línea amarilla es el promedio y de donde estábamos, ¿sí? Esto es 2021, los máximos que se dieron ahí, y estábamos aquí arrancando el año. Y bueno, hemos tenido un bajón acá con todo lo que ha estado pasando, eh, pero seguimos estando por encima del promedio, ¿no? Entonces, digamos que las compañías están en promedio caras todavía. em, y después de las recesiones, esa es la línea que se ve ahí, que típicamente o históricamente, luego de una recesión, eh, el ratio este, ¿sí? Cae a 15 aproximadamente, que es la línea que estaba. No, no es el promedio, perdón. Sino que la relación es esa. Luego de una recesión llegamos a ese punto. Estamos lejos, estamos lejos. O sea que si viniera una recesión hay que tener bastante cuidado acá. Sí, Lo que comentaba, sí. Fran, perdón, sí, ahí un poco para profundizar o aclarar, eh, ahí nosotros, bueno, lo comentábamos el viernes pasado, hemos estado, y esta semana también hemos estado en reuniones con fondos internacionales y a veces nos llamó la atención lo optimista que son algunos. Ujú, sí. eh, lo hablábamos, nosotros somos en ese sentido más cautos porque ahí en esta política de ojo por ojo, arancel por arancel, van a ser 90 días muy volátiles, ¿sí? Porque no todos van a reaccionar igual, no siempre Trump se va a levantar con el mismo humor. Em, y ahí es donde pensamos que esto es una carrera de más mediano plazo y no tan rápido decir, ya está el mercado limpio, podemos entrar. Pueden quedar muy buenos precios, hay mejores precios que hace un tiempo, pero hay peores perspectivas eh, o mucha incertidumbre, y ahí es donde quizás conviene ser más cauto a la hora de entrar, ver también macroeconómicamente hacia dónde está yendo la economía para ver cuáles pueden ser los sectores
los mejores sectores para invertir en renta variable, estamos hablando fundamentalmente. Y así que bueno, mirarlo con esta perspectiva. Vamos a estar muy volátiles los próximos 90 días, al margen de lo que pueda ser la relación bilateral entre China y Estados Unidos, donde ayer Xi Jinping dijo que China va a pelear hasta el final, ¿sí? Por eso también lo de un callejón sin salida. Claro, sí, sí, sí. Bueno, hablando de un poquito de eso, de incertidumbre, donde venimos al oro, a un amigo. Em, básicamente eh, es refugio. Acá sí es búsqueda de un activo que sea refugio. Em, la realidad eh, es que termina siendo, como comentábamos más temprano, termina siendo un lugar donde todos vamos a cuidar nuestro dinero cuando la cuestión se ve fea, ¿sí? Am, así que bueno, es donde todo el mundo ha tendido a ir, ¿sí? Bueno, por eso las subas de precio. No sé si se alcanza a ver ahí en el gráfico, pero ha llegado a unos $3.200 la onza, ¿sí? Precios eh, probablemente inesperados inesperados hace un mes atrás. Em, y por el otro lado, el índice dólar, sí, esto indica la fortaleza del dólar, eh, bajando muchísimo, ¿sí? Eh, bajando mucho. Esto quizás nos ayuda un poquitito a nosotros, digamos, como país que siempre tuvo problemas con el dólar. Em, y bueno, acá es donde China ha tenido bastante que ver, posiblemente, eh, porque, bueno, se habló de venta de bonos, de cambios de moneda desde el dólar al dólar, desde el dólar al dólar, no, desde el oro al dólar, acá como indica. Eh, entonces, nada, ha sido toda una montaña rusa de emociones. Y si ven los grafiquitos acá, si ven el gráfico acá, esto no es una caída, esto es un derrumbe. Eh, han sido estos días horribles que hemos tenido, donde, bueno, una buena parte de la renta fija ha sufrido bastante, ¿sí? Eh, de todas maneras, como comentaba Robert, no pareciera que estamos en niveles de tragedia y, y digamos que no se espera una inflación tan elevada hacia adelante. Ayer salieron los datos de inflación en Estados Unidos y fueron bastante buenos, ¿sí? Incluso la núcleo fue lo que más sorprendió. Se esperaba una inflación núcleo del 0,3% y dio con 0,1%, ¿sí? Eso indica que, bueno, los precios que más le influyen al bolsillo del consumidor eh, están frenando su subo, ¿sí? Están subiendo más lento. Em, y eso, bueno, fue una buena noticia. Fue una buena noticia, vamos a volver a esto, pero una buena noticia en un contexto bastante feo, ¿sí? Em, que llegó en Estados Unidos y a nosotros también, ¿sí? Por otro lado. Entonces, bueno, nada, con paciencia. Sí, Robert. Ahí, Fran, uno de los puntos, bueno, esas cosas que son buenas y malas, ¿no? No todo es 100% positivo. Uno de los componentes que ayudó a que la inflación en su conjunto fuera negativa, que no sería Sí, la eso sí. cosa, es el combustible, ¿sí? Bajó bastante por el precio del crudo y el precio de la gasolina a nivel internacional. Ujú. A nosotros nos pegó porque también si vemos las acciones de nuestras empresas del sector de gas and oil, pobrecitas. Sí, Eh, pero bueno, sin lugar a dudas, ahí Trump está apuntando a una baja en el precio del crudo que ayude a bajar a la inflación y que ayude, seguramente vamos a ver mucha presión de Trump sobre la Fed para bajar la tasa de corto plazo, si bien la Fed todavía no acusa recibo de esos golpes y ha estado diciendo que su prioridad es la inflación. Ahí vamos a ver una lucha y vamos a ver una pelea bastante fuerte. Y este es un escenario, ¿sí? Que claramente beneficia al oro, ¿sí? En cuanto a sus fundamentos, si lo veíamos en noviembre, el oro había llegado a un techo de $3.000, cayó como a 2.700.
por las posibles políticas de Trump y un dólar caro. Evidentemente Trump Acá. está buscando un dólar débil, ¿sí? Porque cuando dice que todas las monedas de todos los países devalúan sus monedas para ganar competitividad contra Estados Unidos, eh, esas medidas arancelarias y para arancelarias de las que habla, está buscando un dólar, en el fondo un dólar más débil en términos relativos, ¿sí? Y ahí es donde también el oro ha ganado un atractivo bastante interesante. Nos imaginamos para bancos mundiales, ni hablar para China, en donde una forma de golpear a Estados Unidos es vendiendo sus posiciones de Treasury. Por eso en algún momento los bonos habían experimentado una suba de rendimiento, pero no era por expectativas de inflación, sino era por un fuerte sell-off que había hecho China. ¿Y a dónde está relocalizando esos fondos China? ¿Sí? Con lo cual, bueno, todavía nada está claro. Quizás lo más claro es que el crecimiento va a ser más ralentizado y posiblemente una recesión. Exacto, sí, sí. Así que bueno, quizás con eso damos por finalizado el tema internacional. Vamos a lo local, lo que dije recién. Buenas noticias en un mal timing, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño comentario. Bueno, hoy sale el dato de la inflación, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va. No se espera que sea un gran dato, ¿sí? Estamos hablando de 2,5 aproximadamente, esa es la expectativa. Puntillos más, puntillos menos, digamos que no romperíamos aún la barrera del 2%, que se está esperando. Pero bueno, estamos en esa banda de entre el 2 y el 3, que en algún break anterior tocamos, donde la inflación iría bajando por escalón, ¿sí? Eh, Quizás la inflación de menos de 2% se va a dar para mayo, junio, ¿sí? Es lo que más lo que más se espera. Eh, por ahora no, ¿sí? Por ahora no. Pero bueno, seguimos en ese rango de 2,5, que no debería sorprender a nadie y debería seguir todo más o menos normal. Por otro lado, técnicamente hoy sale la parte ejecutiva y no técnica del fondo a oficializar el trato, el deal que tanto tiempo llevó a hacer, y ah, que tanto quizás se promocionó desde nuestro lado, ¿sí? Y ahora, bueno, el fondo el día martes, si mal no recuerdo, lo oficializó, sí, aclarando que había sido digamos que la parte técnica del fondo ya había decidido avanzar con un plan por 20.000 millones. Eh, no se sabe todavía los detalles finos, ¿sí? De qué monto se desembolsaría ahora o cómo va a ser el plan de los desembolsos, pero se confirmó el monto, que era algo que el gobierno ya había anunciado hace tiempo, el gobierno nacional. Y ahora solamente queda que el board, digamos, la parte eh, de los países que efectivamente son parte del fondo, den el ok, ¿no? En principio eso sería casi un trámite, y ya estaría el ok, y eso lo vamos a ver hoy, seguramente, en algún momento del día, posiblemente a la tarde, luego de la rueda de mercado, ¿no? Como fue el día martes, que fue bastante tarde el anuncio. Eh, por otro lado, tenemos al muchacho Besant. Eh, Besant es digamos, el presidente, para poner un nombre, del Tesoro, el secretario del Tesoro americano, ¿sí? Básicamente es la persona que controla el Tesoro americano. Les decía recién que es una de las personas que más poder tiene en el mundo, ¿sí? Caputo ayer decía que en este momento de incertidumbre es una de las personas más demandadas del mundo, ¿sí? Y va a venir a la Argentina el día lunes. Se comenta ahí que el Tesoro propio, sí, el Tesoro directamente, estaría apuntando para
otro plan de financiamiento en paralelo al del FMI para fortalecer aún más a las reservas del país, es decir, que tendríamos dos planes llegando más o menos juntos, el del fondo y el del Tesoro americano de forma directa, ¿sí? Em, y bueno, entiendo que eso todo lo terminarán de definir el día lunes, una reunión que va a estar el presidente Milei con el ministro Caputo, ¿no? Eh, la verdad que sorprendió a mucha gente, ¿sí? Sorprendió a mucha gente y no es algo tan normal y muchísimo menos en este contexto. Así que bueno, fue un guiño bastante fuerte para las aspiraciones del gobierno y que pareciera que marca un camino claro donde el gobierno está, digamos, all in en su apoyo con Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Son buenas noticias? Sí, son buenas noticias, un acuerdo directo. Ah, veremos cuáles son las condiciones, ¿sí? No se sabe nada todavía claramente. Veremos el lunes, luego de la reunión, qué es lo que qué es lo que van anunciando, ¿no? Y para terminar, las curvas, ¿sí? Eh, Se volvieron locas, creo que es una buena manera de ponerlo. Nosotros la verdad que ya estos precios estamos viendo buenas oportunidades, ¿sí? La parte corta de la curva, es decir, el AL30 rindiendo 17%, la verdad que nos parece bastante atractivo. La parte media aquí, ¿sí? De los bopreales, rindiendo también 11-12 con vencimientos en el 27, eh, también lo vemos bastante atractivo, ¿sí? No, digamos, sabemos que no está exento de volatilidades esto, ¿sí? No está exento de volatilidad, eh, pero es algo que digamos que nada está exento de volatilidad en este momento, o sea que no es solamente nuestros bonos. Y vemos que en un acuerdo cercano, con buenas posibilidades de reforzar las reservas y terminando de definir una política cambiaria, hubo muchos rumores, pero terminando de definir una política cambiaria en un par de meses, ¿sí? Supongamos que del cepo salimos en el segundo semestre, quizás mediados del segundo semestre, muy posiblemente luego de las elecciones, sería lo más lógico. Pero bueno, hay rumores de que va a ser antes. Entendemos que normalizando un poco todo esto, tener 1.000 puntos de riesgo país, que es más o menos donde estamos ahora parados, eh, pareciera excesivo, ¿sí? Pareciera excesivo. Eh, y deberíamos ir un poquitito más abajo, ¿sí? Eh, se empezó a dar de nuevo algo que no se daba hace bastante tiempo, que es el spread entre la legislación local y la legislación Nueva York, en la parte corta de la curva, ¿sí? Aquí. Esto generalmente era muy grande y se había apretado mucho, ahora se volvió a ampliar, ¿sí? Así que bueno, eso es otro punto también a tener en cuenta. De todas maneras, si bien han sufrido bastante los bonos, para los que eh, tenemos esto hace bastante tiempo, sabemos que no es nada, o sea, los precios están bastante ok respecto a donde veníamos. Sí, en el corto plazo ha dolido bastante. Y eso es innegable, ¿no? Así que bueno, ese es un poquito el panorama de la curva en dólares. Vamos a la curva en Sí, pesos. Acá es donde, ahí, perdón, Robert, Juan, sí, sí, hago ahí un comentario adicional con respecto a lo que es la curva en dólares. Comprimiendo las tasas en Estados Unidos ujú, y viendo un escenario eh, a ver, el gobierno va a buscar achicar el riesgo país de 1.000 puntos a 500 puntos, no puede por debajo de eso, o sea, perdón, no puede quedarle por encima de eso, ¿sí? De 500 puntos básicos, para después salir a buscar financiamiento internacional eventualmente. Nosotros creemos que rendimientos en torno al 17% para el tramo corto, 13%, 14% para el tramo largo es eh, un premio bastante importante, ¿sí? Sobre todo con un acuerdo con el fondo, sin considerar un posible eh, acuerdo adicional con el secretario del Tesoro, bueno, esas cuestiones que por ahí preferimos
em, no meterlas en el análisis porque son muy contingentes, pero sí creemos que en estos precios, eh, y si el desembolso es de aproximadamente el 40%, estaríamos hablando de unos $8.000, teniendo que pagar en los próximos 2 años $2.000 al Fondo Monetario. El gobierno tiene bastante capacidad de fuego para mantener a raya al dólar. Y así que ahí cuidado con el dólar MEP, porque internacionalmente un dólar débil, un buen acuerdo con el fondo, nosotros creemos que estos precios, salvo que algo internacional peor a lo que está sucediendo empieza a suceder, estamos en niveles de techo de dólar MEP, ¿sí? El riesgo país tiene que comprimir a la zona de 500 puntos y la brecha debe bajar también a un nivel más cómodo de entre 10 y 15%. Sí. Bueno, básicamente eso sí, la brecha se ha ampliado bastante también, punto importante. Y bueno, deberíamos ir a un lugar un poquito más cómodo, ¿no? Bueno, vamos acá. A ver, si nos acordamos hace no tanto, esta curva de letras estaba más cerca del 32, 33, 34, 35% de la parte larga que del 50 que está ahora, ¿sí? Eh, Esto, bueno, expectativa de devaluación, sí, eso ha estado bastante en boca de todos. Eh, y la realidad es que sí, eh, ha empezado a pegar en el mercado, ¿no? Ya de forma más marcada, donde, bueno, se espera una devaluación y por consiguiente una suba en la inflación, sí, eso pasa. Eh, el premio que nos están dando respecto a la inflación, con inflaciones más o menos promedio 2%, es de 20 puntos, ¿sí? Inflaciones del 2% te da una inflación anual de unos 30 puntos, y esto está rindiendo 50, o sea que el premio es bastante grande, bastante marcado. Em, por ahí lo vemos un poco excesivo, sí, pero entre toda la incertidumbre que hay, local e internacional, termina siendo, digamos que hasta esperable, ¿no? Sí, es esperable que eh, estos números sean altos, ¿sí? Sean incluso un poco exagerados. Eh, la realidad es que nadie sabe qué va a pasar, ¿sí? Eh, nadie sabe en qué momento van a poder timear eh, una eventual devaluación con la quita del cepo y demás. Entonces, bueno, el mercado en su conjunto ha empezado a priciar eso eh, en una tasa significativamente más alta, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado a estas tasas del 50. Eh, creo que nos da una buena oportunidad de posicionarnos cortos, de, de empezar a plantear también posiciones cortas. De todas maneras, sabemos que mientras más largo nos vamos, más chance tenemos de ganar si esto se volviera a una realidad un poquito más normal, ¿no? Ahí está la dicotomía que muchas veces hemos comentado de eh, me voy largo y espero la compresión, o me quedo corto y voy haciendo el roleo, ¿sí? Ese es el punto, hay que, digamos, ahí analizarlo con qué tanta fe tengo del gobierno, ¿no? O no solamente del gobierno, sino de todo lo que está pasando en el mundo. Respecto al Bonser, bueno, algo similar. Eh, quizás lo que tenga de bueno la tasa CER, es decir, ir indexado, es que ante una eventual devaluación estamos más cubiertos, porque digamos que tarde o temprano esa devaluación pega en precios y termina impactando acá en el bono. Acá es importante entender que no es tan inmediato ese efecto, es decir, no pasa de un día para el otro, como sí pasa con los dólar link. Eh, entonces, acá sí hay que tener quizás un poquito más de margen de plazo para que el cambio
digamos, el cambio en los precios, ¿sí? Termine de afectar al índice. Eh, Dicho esto, bueno, ir a un mediano plazo en ser tasas de 10, lo vemos bastante ok, ¿sí? Sería una buena oportunidad. No sé si por ahí lo recuerdan, que venimos hablando de tasas de 10 hace bastante tiempo, ¿sí? Eso significa que estos bonos han ido devengando la tasa de inflación, y quizás no han sufrido tanto como las letras, ¿sí? Estábamos hablando de tasas de 30, 35 y vamos a 50. El SER se ha mantenido ahí en el rango de 10, 11, algunos en 12, acá como se ve en el gráfico, pero digamos que les ha afectado bastante menos eh, el golpe, posiblemente porque, bueno, es esa nueva búsqueda de cobertura en la inflación, ¿no? Algo similar ha pasado con lo de la link, acá no está el gráfico porque hay menos instrumentos, pero ya estamos de nuevo en terrenos negativos, ¿sí? Si recordamos cuando estuvimos en terrenos negativos, bueno, fue, eh, digamos que a partir del 2023, ¿sí? Donde el tipo de cambio estaba altamente atrasado, ahí fue donde empezamos a ver todo lo que es dólar link en terreno negativo. em, y bueno, el mercado está apreciando un poco eso, que los dólares están, el precio del dólar está atrasado y que se necesita una devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? Digamos, eso es lo que nos estaría indicando el mercado. Con los futuros está pasando algo similar. eh, y bueno, eh, digamos que todo apunta a ese rumbo. Eh, el gobierno, bueno, se ha cansado de decir que no van a devaluar. Eh, Vamos a ver si cuánto lo pueden aguantar. Como comentaba recién Robert, si llegaran unos 8.000 millones de dólares, la realidad es que el gobierno estaría bastante holgado en ese sentido, sumado a que, bueno, ahora sí empieza de a poco empiezan las liquidaciones de granos. El gobierno debería estar bastante más holgado en cuanto a su cantidad de dólares disponibles. Bueno, entonces quizás ahí ya no tenga tanta presión para devaluar. Vamos a ver. Por el momento creo que gana eh, la, la, la búsqueda de cobertura, ¿no? En el mercado en general, digamos, prefieren asegurar cobertura eh, que ganar por el lado de la tasa, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo. Bueno, creo que hoy hemos estado bastante bien, solo eh, nos hemos extendido un cachito de la media hora que siempre apuntamos. Y bueno, no sé si queda alguna consulta. Espero espero que haya sido clara e interesante la charla de hoy. Tenemos mucho lío, como bueno, ya creo que quedó bastante claro. Mucho, digamos, muchas preguntas sin respuestas todavía, que tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan. Y bueno, es un momento eh, complicado, sí. Muchas veces también interesante si llegara a interesarles más la parte geopolítica, si se quiere, a ver cómo se termina de desarrollar todo. Pero bueno, en el camino las inversiones, digamos, sufren, y nosotros sufrimos con ellas. Eh, en, en un chiste que ha estado rondando en Twitter, después se preguntan por qué la gran mayoría de los asesores financieros somos, porque me incluyo, somos pelados, por días como estos. Por semanas como estas, donde uno se agarra los pelos y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Em, Así que nada, sin mucho más que comentar, espero que les haya servido el día de hoy y nos estaremos viendo la semana que viene. No, perdón, miento, no, la semana que viene no, porque tenemos Pascuas, y por ahí que una semana cortita no sé si valga tanto la pena hacer un break. Cualquier cosa les vamos a estar avisando si lo hacemos el día miércoles. Eh, y bueno, buen fin de semana, muy felices Pascuas, si no nos vemos. Y estaremos aquí con ustedes entonces en 15 días para un nuevo break.
Saludos a todos y que estén muy bien.